Todo el mundo contento, qué bueno que están aquí. Si eres nuevo, mi nombre es Virgilio, qué bueno conocerles y qué bueno que puedes estar aquí en nuestra iglesia. Si no lo sabían, por 3 años seguidos hemos ganado la iglesia más guapa en el hemisferio oeste de los Estados Unidos. No es verdad, no existe esa competencia, pero en mi corazón es verdad. Amén. Dile a 2 personas cerca de vamos a aprender juntos. Vamos a aprender juntos. ¿Algún cristiano trajo su Biblia a la iglesia hoy? A ver, Biblias, cristianos armados. Eso está bueno. Pueden abrir a Apocalipsis capítulo 2. Para más luego, en la mitad, pueden ir a Gálatas 1 y pueden poner un marcador en Santiago 4 para el final. Vamos a tener todos los versículos también en las pantallas y los puntos también. Estamos continuando nuestra serie, Querida Iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis. Es un estudio, es una serie de 7 semanas. Esta es semana 4. Donde estamos estudiando estas 7 cartas escritas a 7 iglesias diferentes. Son cartas dictadas por Jesús personalmente, con la pluma del apóstol Juan. ¿Alguien recuerda dónde estaba Juan, dónde lo escribió? En la isla de Patmos, como un exiliado. Y bueno, Jesús en cada una de estas cartas escribe algo práctico, algo poderoso y algo personal. Él escribe estas 7 cartas porque Él quiere que su iglesia esté preparada para su regreso. Eso es algo que creemos los cristianos según su palabra, que Jesús regresará por su iglesia. Eso está bien claro también en este libro de Apocalipsis. La primera semana aprendimos de la iglesia de Éfeso, la iglesia distraída. La segunda semana aprendimos de la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. La tercera semana aprendimos de la iglesia de Pérgamo, la iglesia confundida. En las próximas semanas estaremos aprendiendo de una iglesia que está muriendo, una iglesia perseverante y una iglesia tibia. Y antes de continuar, doy una advertencia importante para los padres que están aquí. Si tienen hijos en elemental para abajo, 5º grado para abajo, es importante que ellos siempre vayan a sus clases de Vertical Kids, ya que esas clases son apropiadas para sus edades. Hoy en esta carta y en esta porción de la palabra se tocan temas como el sexo, la inmoralidad sexual y también la opresión demoníaca y espíritus y demonios. Entonces quiero asegurar que pues, los niños estén en sus clases. El título del mensaje de hoy es Querida Tiatira, la iglesia tolerante. Querida Tiatira, la iglesia tolerante. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí hoy, listos para escuchar un poco más de tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre. Permítenos escuchar lo que tú necesitas y quieres que escuchemos, comprender lo que tú quieres que comprendamos. Y bueno, Señor, escuchar tu palabra, poner en práctica sus principios para poder honrarte como a ti te honra. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. De las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis, esta carta a Tiatira es la más larga. A pesar de que Tiatira quizás era una de las ciudades más pequeñas. Aparentemente Jesús tenía mucho que decir a la iglesia en Tiatira. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, la carta completa del 18 hasta el versículo 29. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el ángel al mensajero, al pastor, al líder. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido de lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí,
Retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetro de hierro y las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, esta es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte, es una palabra... diríamos en inglés harsh, es dura. Ahora, quiero resaltar, como lo hemos hecho en algunas de las semanas, antes de corrección o advertencia, Jesús afirma algunas cosas que esta iglesia estaban haciendo bien. Él dice, conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. También quiero que noten que él le está hablando a una iglesia creciente. ¿Por qué? Porque dice, además sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Aparentemente esta iglesia quizás estaba creciendo, quizás ahora estaban haciendo más ministerio que antes, estaban ayudando a más personas que antes. Y pues les está encomendando, los está afirmando por su crecimiento, por su perseverancia y por tener un impacto en la ciudad positivo. Pero dice en el 20... sin embargo, tengo en tu contra que toleras. Paremos ahí. Como hemos hecho cada semana, si pudiéramos definir la iglesia de Tiatira con una palabra, aquí está la línea, la iglesia de Tiatira era una iglesia tolerante. Una iglesia tolerante. Esta es la cosa principal que Jesús tenía en contra de esta iglesia. Ahora, en la sociedad y en el mundo de hoy en día, esto de tolerante puede sonar un poquito confuso. Porque la sociedad de hoy en día, equivocadamente, ven el ser tolerante como una cualidad positiva, mientras que Jesús y la palabra de Dios no ven la tolerancia como algo positivo. Son dos perspectivas diferentes. La definición actual de tolerar es perdurar o aguantarse sin aversión, sin objeción, sin disgusto, simplemente tolerar, ¿no? Perdurar. Creo que la mayoría de nosotros no deseamos que simplemente nos toleren. Somos todos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios nos ama. Todos tenemos el deseo de ser amados. La sociedad y el mundo de hoy cree que tolerar o la tolerancia es algo diferente a lo que realmente implica. Hoy en día el mundo cree que tolerar significa afirmar y aceptar sin objeción cualquier valor, cualquier idea, cualquier ideología, cualquier expresión, cualquier comportamiento, etcétera, porque pensamos que tolerar es una expresión externa de amor. Equivocadamente, la sociedad, el mundo hoy en día cree que si tú me vas a amar a mí, tienes que tolerar todo de mí y tienes que afirmarme y aceptarme sin preguntas cualquier cosa que yo haga y cualquier estilo de vida que yo elija. Esa es la definición del mundo de hoy. Que si tú me vas a amar, tienes que tolerar todo lo que soy y todo lo que creo. Y si no, pues no me amas o eres intolerante. Y la verdad, vuelvo y repito, es que somos creados ¿por quién? Por Dios. ¿A imagen y semejanza de quién? De Dios. En cada ser humano hay dignidad, en cada ser humano hay valor porque fuimos creados por Dios y para Dios. Todos deseamos ser más que tolerados, deseamos ser amados. Ahora hay una diferencia entre tolerar y amar. Y yo creo que si tú me amas, tú buscas mi bien. Si yo te amo, yo busco tu bien. Es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo vemos. Dios ha amado, que ha dado. Él quiere el bien para nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo te amo a ti, estoy buscando tu bien. Cuando tú me amas a mí, verdaderamente estás buscando mi bien. Compara eso con el concepto hoy en día de tolerancia, que es muy diferente. Cuando yo demando que tú me toleres, estoy demandando que tú me veas a mí y todo lo que yo hago como bueno. Cuando tú demandas que yo te tolere a ti, tú estás demandando
que tú tienes el control de la forma en que yo debo verte y estás diciendo, yo espero que tú me veas a mí y todo lo que yo hago como algo bueno. Ahora, esto no es bíblico. Esto es manipulación. Es más, es el opuesto de pensar en otros primero. Esto es pensar en uno primero. Esto es un espíritu de control y de manipulación. El asunto para creyentes en Jesucristo, como aquellos de nosotros que seguimos a Jesús y creemos en su palabra, es que tenemos versículos como Marcos 10, 18, la segunda parte que dice, nadie es bueno sino solo Dios. Pregunta, ¿quién es bueno? Dios. ¿Y qué tal las personas? ¿Quién es bueno? Nadie realmente es bueno. Por lo tanto, yo no puedo afirmar que todo lo que tú eres y todo lo que tú haces es bueno. Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. ¿Cuántos han pecado? Todos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos significa todos. Así que si tú estás buscando que alguien te tolere y te diga que tú eres bueno y todo lo que haces es bueno, estás buscando a alguien que te mienta y afirme tu pecado y tu disfunción. Y no creo que esa es la idea de Jesús. El mensaje de Jesús y de la palabra es tan contracultural que no tiene sentido en el mundo de hoy. No tiene sentido para la generación y la sociedad de hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que el mundo hoy en día equivocadamente piensa que es, si tú hablas con la gente del mundo hoy, piensan que esta es la cultura más tolerante en la historia. Y yo diría que es la cultura más intolerante en la historia, porque particularmente cuando se trata de Jesús y la Biblia, no la toleran. Y a los que somos creyentes, que creemos en esto, no nos toleran. Entonces, ¿dónde está la tolerancia, no? Es interesante. Realmente creo a veces cuando me pongo a pensar en Jesús, quizás en estos tiempos a Jesús lo hubieran crucificado mucho más rápido y mucho antes que lo que hicieron en esos tiempos, porque no lo hubieran tolerado. En ninguna parte de las Escrituras vemos que la tolerancia es una virtud o un don del Espíritu. En ninguna parte. En ninguna parte. La palabra es clara que debemos estar anclados en los valores según su palabra y no alineados con los valores de este mundo. Ahora, hablemos de la ciudad de Tiatira. Si estudias un poco, si haces un poquito de estudios en una Biblia de estudios o profundizas un poquito más, la ciudad de Tiatira era conocida por sus gremios comerciales, por sus uniones laborales. Ahora hablaremos de eso. También era conocida por su producción de tinte púrpura, índigo, el color de realeza, y también era conocida por producir bronce. Tenían una estatua grande, un ídolo de Apolos, que se conoce como el hijo de Dios. Entonces se jactaba esa ciudad de ser la ciudad de Dios o del Hijo de Dios porque tenían a Apolos. Pero más importante era el concepto de estas uniones laborales que tenían. Era mucha atención a esto porque realmente para ser exitoso en la ciudad de Tiatira tenías que ser parte de estas uniones laborales. Para tener una posición importante, para realmente sentir que eras parte de lo que estaba sucediendo. Estas uniones laborales, estos gremios comerciales eran micro-pseudo culticos anticristo, eran uniones extrañas donde tenían todo tipo de ceremonias religiosas, sacrificios a ídolos, tenían sus dioses y patrones y ídolos, honraban al emperador como si fuera Dios. Y todo esto es interesante cuando consideras cómo Jesús arranca esta carta, cuando él dice, estas son las palabras del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de que tenían al Hijo de Dios, Apolos, pero él dice, este es el verdadero Hijo de Dios, este es el Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Jesús les está recordando a la iglesia de Tiatira, recuerden quién verdaderamente es Dios. Él está diciendo, nadie puede venir contra mí y no se olviden de quién soy yo. Ahora, él dice, conozco sus obras y habla de las cosas, pero luego digo, pero tengo esto contra ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia en Tiatira estaban tolerando cosas que no deberían tolerar. Estaban adoptando prácticas y creencias que no honraban al Señor. Por eso el versículo 20 dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Jesús dice, están tolerando cosas que no deben tolerar. Cuidado que están jugando con el fuego. Están tolerando sin objeción, sin disgusto, cosas que me deshonran y están permitiendo a Jezabel, están tolerando estas enseñanzas.
Yo creo que esta es una advertencia fuerte de Jesús diciéndonos a todos, aquí les doy una línea, no te pongas cómodo con el pecado. ¿Por qué? Porque eso es tolerar. No toleren lo que no deben tolerar. Resistan aquellas cosas que van en contra de mi palabra. No participes para parecerte a los demás en la cultura, en la sociedad. No. Algo han perdido el disgusto por el pecado. ¿Por qué? ¿Por un pago? ¿Por qué? ¿Por tener éxito? Y en lugar de sobresalir, pues se han intermezclado. Están camuflados como todos los demás en el mundo. ¿A qué costo? Dice Jesús. ¿A qué costo deberían de tener al Espíritu Santo que les dé ese discernimiento, ese disgusto para las cosas que están tolerando y permitiendo? Porque esas cosas me deshonran, dice Jesús. Creo que esto describe un poco también el mundo de hoy. El mundo de hoy promueve la inmoralidad sexual como si fuera una fiesta, como si fuera lo mejor en la vida, lo mejor en el mundo. El mundo de hoy promueve prácticas ocultas y cosas raras y cosas extrañas espirituales como si fuera lo más increíble del mundo. Ese es el mundo y la sociedad. Este es el espíritu de Jezabel. Me recuerda a una parte de la carta de los Gálatas que Pablo escribe. Mira lo que dice Pablo, la carta a la iglesia de los Gálatas, Gálatas 1, versículo 6. Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio, a otra enseñanza. Ahora, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias, un evangelio distintas a de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición esa persona. O sea, Pablo se está refiriendo a este mismo espíritu de Jezabel que está actuando en la iglesia de Tiatira, y por eso hay palabras duras aquí. Porque vienen del corazón y de la motivación de preocupación y protección para la iglesia, para que aquellos que están en la iglesia no sean engañados. Por eso a Jesús le importa mucho que en su iglesia no se tolere enseñanzas que no se alinean con su palabra. No se toleren ideologías, no se toleren estilos de vida que no alinean con su palabra. Ahora, hablemos de Jezabel, un hombre que si has estado en la iglesia o has leído la Biblia, ¿cuántos han escuchado a Jezabel en la Biblia, no? Ok, hablemos un poco de Jezabel. Jezabel, de hecho, se refiere también a un espíritu que ha estado obrando y actuando en este mundo, un espíritu demoníaco que opera en el mundo, que es un espíritu de manipulación y control, un espíritu de seducción, un espíritu que involucra mucho también inmoralidad sexual. Vemos y creemos, si hablas y si estudias un poco estudios de teólogos, estudiosos de la Biblia, creen que en este caso en Apocalipsis realmente se está refiriendo a Jezabel como un espíritu. Por ejemplo, tú puedes decir, no, ese es un Judas, no porque se llame Judas, sino porque es traidor. Y de alguna manera u otra, Jezabel tiene esta implicación. Ahora, si hablamos de ¿y por qué creen los estudiosos que esta Jezabel en la iglesia de Tiatira, seguro que no era específicamente una mujer, porque ¿qué mujer judía le nombrarían Jezabel? Después de esta mala historia de lo que es Jezabel. Si vamos no vamos a leerlo, pero en Primera de Reyes aprendemos acerca de Jezabel en el Antiguo Testamento, una reina Jezabel que estaba casada con el rey Acab, que eran malignos, no eran piadosos, no buscaban de Dios. Esta Jezabel en ese entonces tenía poder político, tenía influencia espiritual y tenía finanzas. Esta Jezabel hizo ilegal la adoración al verdadero Dios en ese tiempo. Es la Jezabel, si mal no recuerdan, que el profeta Elías tuvo el enfrentamiento con los 800 profetas de Baal, que eso era parte de Jezabel. Jezabel llevó a la nación de Israel a la adoración de ídolos. Ella fue responsable por la muerte de muchos del pueblo de Dios. De hecho, Jezabel en el Antiguo Testamento, esta Jezabel en Primeras Reyes, es la que introdujo una nueva religión llamada adoración a Baal al mundo de ese entonces. Ella trajo adoración a Baal, adoración a Moloch, ¿ok? Y estas religiones y estas prácticas incluían perversión sexual, inmoralidad sexual, sacrificio de niños y de bebés,
De hecho, si tú estudias acerca de Baal y estudias de Moloch específicamente, con toda la promiscuidad sexual que había en ese entonces, con todas estas creencias de Jezabel y todo esto, con toda esa promiscuidad sexual y con todos los embarazos no deseados, decían, no se preocupen porque Baal y Moloch quieren sus bebés, y sacrificaban a los bebés y los tiraban en el fuego. Que de hecho, ahí encontramos los primeros abortos masivos documentados en la Biblia, conectados a esta Jezabel. Esto es oscuro, esto es duro, esto es demoníaco, esto es altamente espiritual. Reconocemos que había un espíritu de Jezabel obrando en ese tiempo, en Tiatira y aún en nuestro mundo y en el día de hoy. Ahora, en Tiatira estaban estas uniones laborales donde la inmoralidad sexual era parte, las orgías eran parte del estándar, era la norma para las personas en Tiatira. Esta adoración de ídolos, estas actividades pecaminosas, y esto era un problema para el Señor. ¿Por qué? Porque el mundo siempre adultera la palabra, el mundo siempre daña y mezcla lo que es puro y le mete cosas que no son. Y el mundo complica el sexo. El mundo daña las líneas y los límites de la sexualidad según la intención y el diseño de Dios. Y el mundo le agrega cosas al sexo que no era parte de lo que Dios tenía en mente desde el principio. Ahora, Jesús tenía una ética sencilla del sexo. Vamos a leerlo juntos en Mateo 19. Mateo 19, versículo 4, vemos sencillamente el diseño de Dios, la ética de Jesús, y quizás lo has escuchado recientemente si has ido a una boda. Mateo 19, 4 dice, ¿no han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó? Ojo, ojo, para el suspenso, pero los creó hombre y mujer, no hay más nada. No hay punto, punto, punto. Hombre y mujer y no. Hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ojo, Jesús vuelve a Génesis, afirma la intención y el diseño de Dios, que el sexo fue creado por Dios específicamente para estar en el contexto del matrimonio de un hombre biológico con una mujer biológica. Hoy hay que especificar eso. Y cuidado que le preguntas a alguien qué es una mujer, que hoy en día aparentemente los seres humanos no saben cómo definir una mujer. Algo que todos sabíamos en kinder, cómo definirlo. Pues hoy en día pregúntale a una persona que no se alinea con los principios de Dios, que es una mujer, y te dice, no estoy calificado para responder esa pregunta. Cuando es muy fácil. Mira la tubería y ahí está la respuesta. Pero la humanidad ha complicado las cosas de una manera que parece que fuera mentira. Ahora, no tenemos que sentirnos malos o extraños hablando del sexo. Dios inventó el sexo. Dios creó el sexo para la procreación humana y como un regalo para ser disfrutado por nosotros los seres humanos dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y es muy claro en la Biblia que toda actividad o interacción sexual con una persona que no es tu cónyuge es pecado, es inmoralidad sexual. Ahora, esto era una tensión para los cristianos en Tiatira. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, pero si no participamos en estas actividades y en esta inmoralidad sexual, que es parte de las uniones laborales, que es parte del estatus y para estar en el estrato y para ser parte de las personas en esta ciudad, entonces pierdo mi trabajo, entonces no voy a tener lugar, entonces no van a gustar de mí. Y Jezabel entra en ese momento, aquí en Tiatira, entra el espíritu de Jezabel, y en la iglesia introduce unas nuevas enseñanzas. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Una enseñanza que dice, tranquilos, pueden tener ambos. Pueden ser creyentes en Jesucristo y también fornicar sexualmente. Pueden tener ambos, pueden ser cristianos, llamarse cristianos, ir a la iglesia y también ser adúlteros. Pueden ser cristianos y pueden fornicar. Pueden ser cristianos y vivir en homosexualidad. Pueden ser cristianos y ir en contra del diseño de Dios, de la naturaleza y de los... Entonces, ¿qué? Jesús dice, tengo esto contra ustedes. Han tolerado estas cosas, han tolerado estas enseñanzas. Quizás tolerar no es solamente decir, ay, sí me gusta, es decir, bueno, allá ellos y acá no me meto. Quizás eso es tolerar también.
¿Dónde está la iglesia que se levanta y dice, hey, la verdad es clara? La luz es luz y las tinieblas son tinieblas. No podemos tolerar las cosas. Por eso yo me preocupo por los nietos de mis hijos. Los nietos míos. Y mis bisnietos. Que para ellos será que cuando ellos vengan ya será todo normal. Transgénero es normal. ¿Será? Porque si no nos paramos, si toleramos, cada día lo que antes no era normal, hoy es normal. Y lo que hoy está apenas siendo normal, mañana seremos anormales los que creemos en esto. Jesús dijo, tengo contra ustedes que están tolerando cosas que no deben tolerar. Y aquí hay una pregunta challenging, una pregunta desafiante. Y no quiero que respondan, no quiero que levanten la mano, simplemente escucha y procesa. ¿Eres un cristiano tolerante? Esta es la pregunta tabú. Esta es la pregunta de la sociedad hoy en día. Ojo, pero conlleva una trampa para nosotros los cristianos. Conlleva una trampa porque la pregunta de la sociedad hoy en día ¿es el cristianismo una fe tolerante? Y es casi como que me va mal si sí, me va mal si no. ¿Son los cristianos personas tolerantes? La respuesta que el mundo quiera escuchar es sí, somos tolerantes. Pues tolérame como todo lo que yo hago y afírmame y acéptame y di que soy bueno. O si no, no me toleras. Y para nosotros que nos llamamos cristianos, que creemos en la Biblia, esa pregunta nos pone en un punto complicado. ¿Por qué? Porque en la sociedad de hoy, el mundo valora la tolerancia como si fuera lo más grande en el mundo. Y si tú, según el mundo, si tú no tienes una mente abierta y toleras y afirmas y aceptas y apoyas y abrazas a todo el mundo con todo lo que quieren hacer y con todos sus estilos de vida, entonces si no, eres un intolerante. Eres prejuicioso, eres discriminatorio. ¿Qué te pasa? Estás en el periodo jurásico de los tiempos antiguos, no, ponte al día. ¿O no? Esa es la sociedad de hoy en día. Eso es lo que el mundo piensa y cree de los cristianos que creemos en la ética básica de Jesús, clara, según la palabra. Antes, quizás tolerante apropiadamente era, estoy en desacuerdo contigo, pero te trato con respeto. Pero hay una gran diferencia, escucha esto, iglesia, entre aceptación y aprobación. Hay una gran diferencia. Aceptación, aceptar es demostrar amor y respeto a todos, aunque estemos en desacuerdo, porque reconocemos que son creados a imagen y semejanza de Dios, imago Dei. Aceptación. Sin embargo, aprobación es, tú tienes que afirmar y aprobar incondicionalmente todo lo que yo hago y todo lo que yo creo. Eso es aprobación. Entonces mira qué interesante. Cuando pensamos en Jesús, ¿no? Mira esto. Jesús está dispuesto, acepta a todos, pero Jesús no aprueba de todo lo que todos hacen. Escúchame, Jesús está dispuesto a aceptarnos a todos, pero Él no aprueba todo lo que tú y yo hacemos y creemos. Y fíjate que esto es una buena noticia, porque ¿saben qué? No hay ni una persona aquí que llegó perfecta aquí a la iglesia o al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo que cuando llegaste al Señor tenías tus asuntos? Y cuidado que todavía tenemos nuestros asuntos. Tú tienes asuntos, tú tienes asuntos, tú tienes asuntos, tú tienes asuntos. Yo tengo asuntos, todos tenemos asuntos. Y si tú piensas que no tienes asuntos, ese es uno de tus asuntos. En otras palabras, cuando tú eras un mentiroso, Jesús te aceptó. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaste a conocer a Jesús, la luz es una lámpara a mis pies, una luz a mi camino, y de repente ahora me doy cuenta, a Él no le agrada esto, no voy a hacer eso más. A Él le agrada esto, voy a empezar a hacer esto. Y nuestra vida empieza a alinearse donde Él me acepta, pero ahora también me aprueba. ¿Alguien está conmigo? Y quizás algunos entramos en pecado. Y por eso yo digo, eso es una buena noticia. Es una buena noticia por todos nosotros, para todos nosotros. Porque yo soy muy claro y soy, para ser honesto, seamos honestos y sinceros. Aquí en este lugar hay personas que están adulterando, hay personas que están fornicando. Es la realidad porque es el estándar de hoy. Yo lo entiendo y por eso todos son aceptados aquí. Es más, tú puedes pertenecer antes de creer.
Sin embargo, Jesús no aprueba de todo lo que tú estás haciendo o todo lo que yo esté haciendo necesariamente. Porque si no alinea con esto, Él no lo aprueba. ¿Alguien está conmigo? Entonces, la meta y la idea no es que Jesús se tiene que adaptar a nosotros. No. Es que nosotros podemos, por un lado, ser aceptados por Él, si lo deseamos, recibirle, y luego permitir que Él nos transforme. Y obra en nosotros, donde ahora empezamos a vivir de una manera donde no solamente somos aceptados, pero somos aprobados también. Entonces, somos llamados como cristianos a aceptar a todos sin necesariamente aprobar de todos. ¿Alguien está conmigo? Somos llamados como cristianos a tener compasión sin comprometer nuestra fe. Yo puedo demostrar compasión para una persona, pero no voy a comprometer mis valores, mis creencias o mis principios para agradar a las personas o al mundo. Tremendo, ¿no? Jesús ama a todos, pero Jesús no aprueba de todo lo que todos hacen. El problema con el mundo es que hoy día el mundo quiere que todo el mundo apruebe, afirme y acepte todo. Y el mundo de hoy está en contra de la santidad y de la palabra de Dios. Por eso yo creo que los cristianos debemos lucir diferente al mundo. Debemos vivir diferentes, nuestra forma de hablar, nuestra forma. Yo le digo a los jóvenes, la idea no es que tú te mezcles con todos los demás como camuflado, ¿no? La idea es que tú sobresalgas porque eres diferente. El pueblo de Dios se diferencia por muchas razones. ¿Por qué? Pues porque ponemos a Dios primero. El pueblo de Dios honra a Dios primero. O sea, ¿quién da 10% de sus ingresos a Dios? Pocas personas, si aún muchos cristianos no lo hacen. Eso es una convicción. ¿Quién dice no voy a trabajar un día a la semana porque voy a honrar al Dios el día de reposo? Eso no lo hace el mundo porque el mundo, el razonamiento es 7 días sin parar, gano más. En el reino, 6 días dándole duro, pero un día de reposo sin producir, produzco más. Es contracultural. Jesús reprende a la iglesia en Tiatira por tolerar pecado, por tolerar inmoralidad sexual y por tolerar prácticas e ideas impías y mundanas. Ahora, quiero redirigirme para esta última parte, hablando un poquito del tema espiritual, porque Jesús lo aborda también en esta carta, y creo que es muy relevante a lo que hoy vivimos y a preguntas que tenemos. Quiero hacer 3 preguntas y hablarlo junto con ustedes, desempacarlo juntos. Esta es una pregunta que surge mucho en la iglesia y entre cristianos. Y aquí está esta pregunta. ¿Pueden los cristianos ser influenciados por espíritus demoníacos, por demonios? ¿Ah? Es una pregunta interesante y las respuestas que escucharás dependerá en parte de dónde alguien se formó, porque hay diferentes doctrinas, hay diferentes denominaciones, hay diferentes líneas de donde personas aprenden y qué cosas creen, hay diferentes interpretaciones, ¿no?, de textos bíblicos. Sin embargo, déjame ayudarles a caminar conmigo un poquito para entender lo que creemos aquí en Vertical, porque esto ha sido algo que ha sido argumentado por mucho tiempo dentro de la iglesia. Para mí es alarmante porque creo que es fácil discernirlo, pero bueno, sabemos claramente según la Biblia que Satanás existe según la Biblia y dice que Satanás tiene artimañas y estrategias. Sabemos que Satanás no viene más sino a robar, matar, destruir. Otra palabra que se usa mucho es atacar, es ataque espiritual, ¿ok? Yo sé que hay personas aquí que de pronto tú eres cristiano light o eres curioso cristiano que todavía no sabes si eres o no. Y quizás esto te va a empujar un poquito, pero yo quiero empujarte porque no voy a hablar mentiras, voy a hablar verdad según la palabra de Dios. La palabra habla de Satanás y que el enemigo ataca espiritualmente. La pregunta es: ¿a quién ataca Satanás? Porque estamos haciendo una pregunta: ¿pueden los cristianos ser influenciados por el espíritu demoníaco? Entonces la pregunta es: cristianos y no cristianos, ¿a quién va a atacar Satanás? ¿A no cristianos que ya están de su lado? Hello, ¿para qué atacar a aquellos que ya son parte del equipo? Sin embargo, cristianos que hemos salido del reino de oscuridad al reino de la luz, ya no estamos en su equipo, podríamos ser el punto de ataque, el punto donde él quiere atacar, el enemigo, porque no estamos de su lado. Es más, vamos en contra del reino de tinieblas. Creo que a veces a cristianos les cuesta trabajo responder eso porque muchos cristianos piensan: bueno, pero si yo admito y reconozco que estoy siendo atacado espiritualmente, significa que estoy haciendo algo mal en mi vida. Yo no creo que eso es correcto. Pregúntame por qué. Porque Satanás atacó a Jesús. ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo mal Jesús? Nada.
Lo cual me lleva a creer, quizás si hay ataque espiritual en la vida de una persona, quizás es porque esa persona está haciendo algo correcto. ¿Me están siguiendo? Es real. Solo porque nuestros ojos no lo ven todo, no significa que no está. Interesante. Entonces, ok. Vamos a correr con esto porque hay teorías, ¿no? Ok. Un hombre cristiano, un hombre no cristiano. Los dos se consumen un alcohol hasta que quedan embriagados. Pregunta. ¿Será que el cristiano no es afectado por ninguna manera porque es cristiano y viene a vertical los domingos? Sería necio pensar eso. O cristiano embriagado, no cristiano embriagado, se embarcan en su carro y empiezan a manejar en la autopista. ¿Sí o no que el cristiano, como es cristiano, y su carro es cristiano, no se va a chocar, no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna influencia? ¿Sería correcto eso? Sería absurdo creer que no estaría bajo la influencia. Sería absurdo. ¿Por qué? Porque sabemos que una cosa es decir que soy cristiano, otra cosa es tener creencias y fe, pero otra cosa es si yo abro ciertas puertas o cruzo ciertas líneas, me expongo a influencias. ¿Han notado ustedes cómo llaman a los lugares donde venden licor? Espíritus. ¿Por qué será? Interesante. Wine and spirits. Ok, aquí hay otra. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. Mira. Una persona cristiana, una persona no cristiana, a solas, en oscuridad, empiezan a conectar con pornografía todos los días. ¿Será que esta persona, como es cristiana y viene a vertical a la 1 de la tarde los domingos, no le va a afectar en ninguna manera porque es cristiano? ¿Esa sería la realidad? No. Podría espiritualmente empezar ahí a haber ataque espiritual, en tentación. Así como la persona embriagada está bajo la influencia, podría hacer cosas y decir cosas fuera de su carácter que luego va a lamentar, ¿sí o no? Asimismo, la persona que está comprometiendo sexualmente en interacciones inmorales sexuales, al cruzar esas líneas, posiblemente va a hacer cosas y decir cosas fuera de su carácter y quizás hacer cosas que luego va a lamentar. Y en muchos casos ignoramos la realidad de un mundo espiritual que está influyendo, especialmente cuando abrimos puertas al enemigo. Satanás no es como Dios, Satanás no es omnipresente, por lo tanto, él hace mucho de su obra por medio de demonios y espíritus malignos. Lo vemos en toda la Biblia, tapa a tapa, en el Antiguo Testamento, influencia y opresión y aflicción y posesión de demonios, lo vemos en el Nuevo Testamento también. Es más, Jesús en el Nuevo Testamento empodera a sus discípulos para reprender y echar fuera demonios. ¿Para qué Jesús va a empoderar a sus discípulos para reprender y echar fuera demonios si no hay demonios? Para esos cristianos que dicen que no. O los que piensan que después del libro de Hechos ya no hay. No. Hay que ser claros, no podemos ignorar esto. Y por eso viene el argumento muchas veces a la iglesia. Bueno, entonces, ¿quién necesita ser la iglesia? ¿Discipulado o liberación? Y yo digo, esto es imposible, no puede ser uno y otro, tiene que ser ambos. No es uno o otro, es ambos. Pregúnteme por qué. Mira esta línea del doctor Jack Hayford. Porque no puedes expulsar la carne y no puedes discipular a un demonio. No puedes expulsar la carne y no puedes discipular a un demonio. Por lo tanto, necesitamos en la iglesia los dos. Necesitamos liberación para personas que están atacadas, influidas, oprimidas o poseídas. Porque déjame decirte una cosa, si hay demonios, y yo creo que sí hay dos opciones. O los echas fuera y los reprendes, o los dejas ahí adentro. ¿Cuál opción quieres tú? Out, please. Entonces, por un lado, necesitamos ayudar a personas en la iglesia a romper cadenas que están ahí. A veces por puertas que abrieron sus padres, sus antepasados, sus abuelos. Pero después hay un proceso de discipulado donde ahora hay que empezar a establecer disciplinas y fortalecimiento para crecimiento espiritual y madurez espiritual en la palabra y en el Señor. La segunda pregunta importante aquí también es: ¿cuáles son algunas señales de que estoy siendo atacado espiritualmente? No hay tiempo para leerlo, pero en 1 Reyes 19 tenemos la famosa historia del profeta Elías que le estaba mencionando antes y la reina Jezabel.
Y es interesante porque Elías, el profeta de Dios, se mete contra 800 profetas de Baal, que estaban representando dioses paganos a la reina Jezabel. Y Elías en un momento se está burlando sarcásticamente de esto. Oye, dale, clamen a su Dios, a ver qué hacen. Sus dioses no hicieron nada. Y el Dios de Elías mandó fuego del cielo. ¡Fum! Él derrotó y terminaron matando a esos 800 profetas de Baal. Él quedó victorioso, pero después de esa victoria, Jezabel le mandó un mensaje a Elías, con un mensajero diciendo: si no estás muerto a esta hora mañana, o sea, una amenaza. Y Elías se metió en una cueva. Hicimos una serie hace unos años atrás en la cueva. Bueno, si tú sigues ahí en Primera de Reyes 19, hay unas cuantas señales de que quizás puedes estar siendo atacado. Una señal de que quizás hay ataque espiritual es cuando hay temor en tu vida. Y no estoy hablando, no es que tengo miedo a las cucarachas, estoy hablando de un temor que te paraliza, un temor que te detiene de tomar pasos en la vida. No estoy diciendo que todo temor, pero estoy diciendo ten cuidado y ojo, puede haber ataque espiritual cuando hay temor. Otra es depresión. Elías cae en una depresión cuando este mensaje llega a él. Dice en algún momento no quería ni pararse, estaba totalmente deprimido. Y a veces cuando hay una depresión, una tristeza pesada, pesadez que no te suelta, a veces puede haber un ataque espiritual del enemigo buscando robar, matar y destruir. Hay que estar atento a eso. Cuando hay una fatiga más allá de lo normal. No estoy hablando que estás cansado porque trabajaste de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y estás muerto. No estoy hablando de que una fatiga que te consume, un agotamiento que no es normal. Puede haber ataque espiritual. Enfermedad. No vayan a decir, no, el pastor dijo que si estás enfermo tienes un diablo. No. A veces, cuando hay una enfermedad extraña o una enfermedad que no suelta, una enfermedad que llegó de no sabes de dónde, a veces puede ser que hay que guerrear espiritualmente porque puede ser ataque espiritual. Lo vemos con Elías, en todo el proceso de Elías. Cuando hay inmoralidad, cuando somos tolerantes con cosas inmorales, cuando hay cosas que sabemos que están mal y aún mordemos ahí la carnada de Satanás. Y también cuando hay inseguridad y ansiedad que superan lo normal, son señales que puede haber ataque espiritual. Por eso es importante entender que yo no puedo combatir con una espada física. Yo no puedo combatir con una pistola contra un espíritu maligno. Yo tengo que estar armado. Y Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios para poder guerrear espiritualmente. Pero muchos no han aprendido eso. Es bueno que aprendamos eso. Termino con esta última pregunta. ¿Qué hago si estoy siendo atacado espiritualmente por el enemigo? ¿Qué hago? Pues quiero llevarles a un versículo sencillo que valdría la pena memorizárselo. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Dice: así que, escucha, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. En inglés dice, He will flee from you. Él huirá de ustedes, lo cual me dice, si el enemigo no está huyendo de mí, o no me estoy sometiendo a Dios, o no estoy resistiendo al diablo. Y si no sé cómo hacer ninguno, es muy probable que estoy expuesto y vulnerable al ataque espiritual del enemigo. Entonces, ¿cómo se resiste al diablo? Bueno, no intentes resistir al diablo sin primero someterte a Dios. Ok, entonces para resistir al diablo hay que someterse a Dios. ¿Cómo se somete a Dios? El versículo anterior, Santiago 4:6, dice: pero Él nos da más gracia. Digan conmigo, más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Ahí está la clave. Humíllate. La única forma de verdaderamente arrepentirte delante de Dios es con humildad. Tienes que someterte a Dios, a su palabra y a su pueblo, la gente de Dios en tu vida, y estar dispuesto a escuchar, a recibir, a ajustar. Hay gente que dice, ¿sabes? Yo no veo la gracia de Dios aquí en estas cartas de Apocalipsis. No, mira, en la carta que leímos hoy, déjame mostrarles gracia. Apocalipsis 2:21, lo leímos hoy, dice: le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. Pausa, eso es gracia. Él nos da tiempo para que nos arrepintamos de nuestra inmoralidad. Ahora, pero ella no quiere hacerlo.
Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. O sea, gracia. Eso es gracia, que Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. Termino con esto. En Marcos 5 hay una historia que no podemos leer. Algunos quizás recuerdan esta historia. En Marcos 5 hay un hombre poseído por demonios, desnudo, que vive en el cementerio. Imagínate eso. Poseído por demonios, desnudo, vive en el cementerio. Nadie puede lograr hacer nada porque él está incontrolable. Dice que Jesús llega, y en esa interacción Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Alguien recuerda cómo dijo? Legión. Que los estudiosos dicen que esto quiere decir 6,000. Es para decir 6,000 o más. En otras palabras, es posible y probable que este hombre tenía más de 6,000 demonios. Legión. Y mira lo que dice acerca de este hombre Marcos 5:6. Dice: cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y lo adoró. Ahora, escúchame. Este hombre tenía más de 6,000 demonios. La razón que yo sé que aquí nadie tiene más de 6,000 es porque tienen su ropa puesta todavía. Si nosotros concluyésemos que alguien, Satanás no lo va a dejar que se postre a Jesús, era este hombre. ¿Sí o no? O sea, si hay alguien que nosotros diríamos: no, con 6,000 animales allá adentro, Satanás lo tiene atado, él no puede. Y dice: cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró. O sea, que Satanás no te puede detener a ti ni a nadie de postrarte a los pies de Jesús. La palabra para adoró original aquí es la palabra proscuneo, que quiere decir se postró y le besó los pies. Tú no puedes postrarte y besar los pies a menos de que te humilles, a menos de que haya humildad. Y eso es lo que requiere: humildad para someterse a Dios, resistir al diablo, y Él huirá. Entonces, esta es la clave. Hay que someterse al Señor. ¿Cuándo? Diariamente. Diariamente, sométete a Dios. Otro consejo. Si sientes ataque espiritual, cierra las puertas abiertas. Cierra las puertas abiertas. A veces abrimos puertas, a veces nuestros familiares han abierto puertas en nuestras vidas y en nuestras familias. Cierra puertas abiertas de cosas ocultas. Si estás acostumbrado a ver películas y cosas de terror y cosas así, cierra esa puerta y ciérrasela a sus hijos, por favor. A escuchar cosas raras y extrañas, a participar en eventos y cosas raras. Cierra esas puertas. Prácticas ocultas, santería, brujería, vudú, nueva era, metafísica, horóscopo, la ouija, todas esas cosas. Cierra esas puertas. Y si alguien la abrió, Señor, cierra esa puerta que abrió mi mamá, que abrió mi abuela. Santería, cartas, leer las cartas, todas esas cosas, las estrellas. Puertas abiertas. ¿Y sabes cómo puede cerrar la puerta en muchos casos? Perdonando. Porque a veces el obstáculo más grande del ataque espiritual es falta de perdón. Y hay que aprender a confrontar al enemigo. ¿Cómo se confronta? Efesios 6, del 10 al 20, habla de la armadura de Dios. Tienes que aprender. Quiero orar 2 oraciones para finalizar este tiempo juntos. Una para todos y la segunda para cualquiera que no conoce a Jesús. Amén. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos desafía, nos reta, nos ayuda a entender un poquito mejor los tiempos que estamos manejando, los tiempos que estamos viviendo. Señor, lo primero que queremos decir es que te pedimos perdón si en cualquier forma hemos tolerado cosas que no provienen de ti. Si hemos tolerado enseñanzas que no alinean con tu palabra, perdónanos. En nuestras familias, en nuestras vidas y aún en nuestra iglesia. Ayúdanos a pararnos firmes, sin tener temor, entendiendo que tu palabra es verdad y la verdad nos hace libres. Perdónanos, Señor, si hemos justificado o tolerado inmoralidad sexual en nuestras vidas. Ayúdanos a alinearnos, a vivir puros según tu palabra y a honrarte con nuestras vidas y nuestras decisiones y nuestras relaciones. Gracias, Señor, porque cuando clamamos a ti,
tú estás. Ayúdanos y enséñanos a someternos a ti, a resistir al enemigo efectivamente, espiritualmente, creyendo y sabiendo que Él huirá de nosotros, porque más grande y más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos toda la gloria, toda la honra, y Señor, no seremos cristianos tolerantes. Sí amaremos y sí demostraremos aceptación, pero no vamos a aprobar lo que no se alinea contigo y con tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.